Muy bien, ya pueden ir registrando sus nombres, queridos estudiantes, por favor. Vamos a continuar con la explicación porque sí, estamos surgidos de tiempo. Muy bien, entonces les estaba diciendo que en el examen, lo más probable es que yo les voy a plantear de esta manera la forma en cómo deben responder al árbol de problemas. Entonces ustedes nada más tienen que poner ahí cuál es la causa uno, cuál es la causa 2, la causa 3, el problema y los efectos, y ya yo voy a leer que lo están haciendo en base a esta estructura del árbol de problemas. Pero trabajen con esta estructura del árbol de problemas, porque si ustedes no van a trabajar con esta estructura y lo van a dejar así para el día del examen, les va a ser requete difícil responder a la pregunta del árbol de problemas. Entonces, mi recomendación es que lo trabajen en esta semana para que ustedes puedan tener ya su problema estructurado. ¿Cuál es la ventaja del árbol de problemas? La ventaja del árbol de problemas es que permite formar una estructura eh, de explicación de nuestro problema. Nos permite tener una lectura estructurada de cuáles son aquellos factores que están incidiendo en la configuración de la situación problemática como causas y cuáles son las consecuencias que están surgiendo a partir de la situación problemática. ¿No ve? Bajos ingresos o pérdida, por ejemplo, ¿no? En la prestación del servicio, ¿no ve? Entonces, esas consecuencias son, mm, o sea, el problema es leído de forma mucho más estructurada, de tal manera que en nuestra cabeza vamos a tener claro cuáles son los problemas, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, y ya tenemos una lectura bastante racionalizada de nuestro problema. Es decir, no vamos a tener una idea difusa de nuestro problema, sino una idea precisa de nuestro problema. De tal modo que ya no va a ser para nosotros una dificultad el tener que explicar ese problema. Por eso es que aquí donde dice identificación del problema, dice, se realiza un análisis de los principales factores que configuran la situación problemática o necesidad identificada. Para ello se debe utilizar la herramienta del árbol de problemas, explicando cada una de las causas y sus respectivos efectos. Entonces, esta es la forma en cómo deben trabajar. Una vez que ya hemos hecho el árbol de problemas, viene la formulación de la pregunta, que es una preguntita nomás. No es, no hay que escribir gran cosa, es una preguntita la que hay que formular. A ver, ¿cómo formularíamos la pregunta en función del problema que tenemos? ¿Quién me dice? ¿Cómo formularíamos la pregunta? Podría ser de qué manera las variables de precio Ya, a ver. em, Voy a escribir de qué manera las variables de precio influyen para poder incrementar las ventas de la brostería del pechugo. ¿de qué manera las variables de precio influyen? En el plan de marketing sería, ¿no? Dice, tendría que entrar eso, ¿no? Desde ahí, ¿no? Sí, o sea, estás bien, estás más o menos por el camino, estás en el camino. Tiene que ver con plan de marketing. Obviamente,
aquí como en el título del proyecto retomamos el tema, porque la formulación del problema, ya hemos identificado el problema, pero la formulación del problema tiene que orientarnos a resolver el problema. Ya no puede quedarse solamente en decir cuáles son las razones de las bajas ventas. No, o sea, eso vamos a determinar en la investigación, pero lo que necesitamos aquí hacer es formular una pregunta que nos permita ayudar a resolver estas bajas ventas. Estamos hablando ahorita a nivel de un plan de marketing, a nivel, perdón, a nivel de un proyecto de grado. La diferencia es, la tesis busca responder a una pregunta de conocimiento. ¿Este es un problema de conocimiento? No. Es un problema concreto de una empresa. El proyecto de grado sí busca resolver un problema o una necesidad que tiene una empresa, una institución, un grupo humano, social, etcétera, etcétera. Entonces, este es el problema de una empresa y por lo tanto el proyecto de grado va a buscar una solución. Entonces, son esas dos lógicas distintas. Si, por ejemplo, mi tema fuera desconocimiento de los factores que generan las bajas ventas, entonces ahí el problema ya no son las bajas ventas, ahí el problema es el desconocimiento de las causas de las bajas ventas. Entonces eso ya sería una tesis, ya no sería un proyecto de grado, ¿sí? Entonces aquí la pregunta tiene que más o menos sugerir ya la respuesta al problema. Estaba bien por donde estaba yendo. ¿Cuál era tu nombre? Anaí dice, ¿podría ser de qué manera los elementos de precio influyen en las bajas ventas? ¿Sería así más o menos? Ya, pero no te olvides que si hablas de precios, estás hablando solamente de un elemento del mix de Ah, marketing. bueno. Dice, Como ventas ¿Controlaría todo más al relacionado. título? Por ejemplo, decir realizar un plan de marketing para incrementar las ventas de la prostería de Pechugón en la gestión 2021 o Pero con las eso, variables del mix de y, marketing. y la interrogante, Dicen, ¿sí? ¿qué tal algo como que de qué manera influyen las variables del mix de marketing para incrementar las ventas de la bracería El Pechugón en la gestión 2021 en Cochabamba, Bolivia? A ver, ya, más o menos por ahí, ya está, estamos mejor, estamos mejorando. A ver, yo voy a plantear más o menos de la siguiente manera. ¿De qué manera los elementos del mix de marketing, de qué manera los elementos del mix de marketing ¿Influyen? permitirán incrementar las ventas de la broastería El Pechugón en la gestión 2021? ¿No ve? Más o menos va por ahí, ¿no? Es decir, ¿de qué manera los elementos del mix de marketing permitirán incrementar las ventas? ¿De qué manera los elementos del mix de marketing considerados dentro de un plan permitirán incrementar las ventas de la broastería del Pechugón en la gestión 2021? Entonces, el precio, ¿de qué manera? La plaza, ¿de qué manera? La promoción, ¿de qué manera? ¿No ve? El producto, ¿de qué manera? Entonces, y si es servicio, aumentan las P's que sean necesarias, las que son necesarias, ¿no ve? Entonces, fíjense que esta pregunta es lo suficientemente abierta como para que ustedes digan, ok, tengo que trabajar sobre los elementos del mix de marketing orientados a integrarse en un plan de marketing, pero para incrementar las ventas de esta broastería. Esta pregunta sí es una pregunta válida. Ahora, hay ciertos errores que se cometen al momento de formular la pregunta. Por ejemplo, como es,
Ya. Esta es una pregunta que está planteada en forma errónea. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el error que subyace a esta pregunta? Es una pregunta cerrada, Lisa, Ya, muy bien. ¿Por qué? porque al preguntar si puede, solo hay dos posibles respuestas, sí o no. Entonces no hay ningún motivo de investigación. Claro. Entonces la pregunta aquí es sumamente limitada. Las posibilidades de respuesta, como bien dices vos, se reducen a dos, el sí o el no. ¿Puede un plan de marketing incrementar las ventas de la brostería El Pechugón en la gestión 2021? Sí o no. Entonces, es una pregunta que en lugar de abrirles líneas de investigación, les cierra todas las posibilidades de investigación a una respuesta binaria, ¿no? Afirmativa o negativa, con lo que no habría razón de ser de la investigación. Entonces, aquí esta pregunta está mal planteada porque no les conduce a nada, no les abre ninguna perspectiva de análisis ni de estudio, mucho menos de investigación. En cambio, en esta pregunta, sí, porque tú dices, ¿de qué manera los elementos del mix de marketing considerados dentro de un plan permitirán incrementar las ventas de la brostería El Pechugón en la gestión 2021? Pucha, entonces ya tienes que pensar en cuáles son los elementos del mix de marketing. Ah, ya son tales. ¿Y de qué manera esos elementos van a ayudar a incrementar? Saber, esta P del marketing nos va a ayudar en esta cosa, esta otra P en esto. O sea, se abren las posibilidades de investigación. Entonces tienen que saber exactamente qué es el mix de marketing para poder responder de qué manera se va a poder contribuir dentro de un plan a incrementar las ventas de esa brobastería. Pero fíjense que puede no ser tan parecido el título, o sea, no puede no ser idéntico, pero sí hay relación entre el problema, el tema y la pregunta, pero van a tener esto por lo general, que el problema no va a ser lo mismo que la pregunta, ¿sí? En la guía del perfil de la UNICEN dice formulación del problema. Yo le plantearía una modificación, diría formulación de la pregunta. Pero bueno, es la forma en cómo han trabajado, tampoco nos vamos a hacer problema por un término, pero debe ser formulación de la pregunta de proyecto o formulación de la pregunta de investigación, desde mi punto de vista, porque confunde formulación del problema con identificación del problema. El problema ya está identificado, ya se ha formulado el problema aquí. Lo que necesitamos ahora es formular la pregunta que va a operativizar, lo que va a darnos la directriz para operativizar los objetivos generales. Entonces, y están aquí los tres elementos del título. Está el componente temático, el componente espacial y el componente tempo se mantiene. ¿No ve? Se mantiene. Está presente. Entonces, en lo siguiente, en la delimitación del problema, ¿qué tenemos que hacer? Delimitación temática, delimitación espacial y delimitación temporal. Esto lo voy a cortar, lo voy a traer más aquí en objetivos porque después me va a servir para formular objetivos. Y también mi pregunta, porque igual me va a servir para formular, en realidad la pregunta se convierte en objetivo. A ver, ¿quién me dice que entra en la delimitación temática? Está ahí escrito. O alguien me lo puede leer. Sayo, ¿puedes leerlo? Claro que sí, Lisen, pero ¿podrías repetirme cuál? ¿La delimitación temática o la delimitación espacial? Temática, por favor. Ok. Se describe la importancia, el campo temático en el que se va a trabajar. Por ejemplo, si se realizará un sistema contable, se debe explicar que se trabajará en el campo de la contabilidad y cuál es la importancia de esta área de estudio para el caso en específico.
Entonces, la delimitación temática de esta pregunta, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, en el área de las ventas. Temática, no te olvides. Sí, lo siento, Lisen, es que siempre me ha costado esto, incluso en las materias anteriores me ha costado mucho. Pero aquí está la clave. ¿Cuál es el componente temático? El plan de Un plan de marketing mix. marketing. Entonces, en la delimitación temática, ¿de qué tenemos que hablar? Marketing, dice. Del marketing mix. Claro, es El que mix. el área, o sea, delimitación temática, ¿qué es? En otras palabras, es delimitación teórica, del campo teórico. Y sobre la base de qué teoría vamos a trabajar este tema. Sobre la base de la teoría del mix de marketing, de Kotler, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, sí. Claro, entonces, ¿de qué tengo que hablar? Se describe la importancia del campo temático en el que se va a trabajar. Por ejemplo, si se realiza un plan de marketing, perdón, se debe explicar que se trabaja en el campo del marketing mix y cuál es la importancia de esta área para el estudio para el caso específico. O sea, tienen que hablar, ¿no? O sea, el presente proyecto de investigación se delimita temáticamente en el área del mix de marketing. El mix de marketing es un campo de estudio del marketing específico desarrollado por Kotler. Considera, en el caso de los productos, 4 elementos a tomar en cuenta al momento de poder estudiar la situación de las estrategias e inclusive el diseño de las estrategias para incrementar ventas, posicionar, no sé, hacer todo lo que se pueda hacer eh, para mejorar la situación de la empresa desde el punto de vista de las ventas, desde el punto de vista de la atención al cliente, desde el punto de vista del posicionamiento, etcétera. Entonces, nada más tienen que explicar eso, basta un párrafo, no necesitan hacer ahí una hoja, basta un párrafo donde expliquen eso. ¿No ve? Por ejemplo, si mi trabajo fuera posicionamiento, entonces mi delimitación temática sería ¿qué es el posicionamiento? ¿No? O sea, que voy a trabajar en el área del posicionamiento y que el posicionamiento tiene que ver con el hecho de qué manera nos perciben nuestros consumidores o nuestros clientes potenciales en el mercado en relación a la competencia, cuál es el lugar que ocupamos en sus percepciones, en sus preferencias, en sus escalas de prioridad, no sé, como consumidores. Entonces, nada más hay que explicar eso, es un párrafo lo que tienen que explicar. Y aquí en el título, donde ustedes ponen el componente temático, ese componente temático en realidad es ya la delimitación teórica que ustedes están haciendo de antemano. O sea, de antemano su trabajo ya está delimitado teóricamente o temáticamente por el título. Y además el título con el componente temático presente ahí ya está más o menos como que confesando cuál va a ser la estructura matriz sobre la cual se va a montar el marco teórico, el marketing y el marketing mix en concreto. O sea, todo sale del tema de investigación. Delimitación espacial, ¿quién me lo puede leer, por favor? Nicole, ¿me lo puedes leer? Sí, le dice. Delimitación espacial. Se debe describir la ubicación geográfica y adelantar las características territoriales del lugar donde se realizará la propuesta del proyecto de grado. Muy bien, gracias. Por ejemplo, aquí en el tema, yo no he puesto en la ciudad de Cochabamba.
o en la ciudad de Quillacollo. Podríamos poner, puede hacerlo más amplio, pero donde yo explico la delimitación temática, en términos generales lo explico en los antecedentes específicos. Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Quillacollo o en el municipio de Cochabamba, etcétera, etcétera. Pero en la delimitación espacial lo que tenemos que hacer es concretamente caracterizar el espacio territorial, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo estoy haciendo una forastería, ¿no? La forastería, el Pechugón, es una forastería que se encuentra ubicada en la ciudad de Cochabamba. Precisamente en el centro urbano, donde existe una confluencia muy densa en términos poblacionales, ya que ahí se encuentran las principales instituciones públicas, privadas, financieras de la ciudad, por lo que asegura un flujo constante de clientes potenciales para la bruastería. Un decir, es un párrafo igual lo que tienen que redactar aquí, pero describir la ubicación geográfica y adelantar las características territoriales del lugar donde se realizará la propuesta o proyecto de grado. ¿No ve? Por ejemplo, si yo estoy haciendo, no sé, una fábrica de yeso, el posicionamiento para una fábrica de yeso, es diferente, ¿no ve? Posicionamiento en dónde. Voy a hacer posicionamiento de la fábrica de yeso en la ciudad de Cochabamba, pero la fábrica está, por decirles, en Vinto. Entonces, ¿dónde está mi delimitación espacial? En la ciudad de Cochabamba, porque ahí me interesa trabajar el posicionamiento, no en Vinto, ¿no ve? ¿Dónde se realizará la propuesta del proyecto de grado? Eso tomar en cuenta, por favor. Y por último, se debe definir el alcance temporal del estudio o el tiempo de duración en la realización del proyecto de grado. Podemos hacer aquí de dos formas. Podemos hacer un estudio longitudinal, o le llaman diacrónico también. Este tipo de estudio es el estudio de un determinado fenómeno durante un tiempo concreto, ¿no? En el cual vemos el desarrollo de ese fenómeno. Por decirles, si queremos ver, no sé, por decirles el comportamiento del consumidor de chicha en la ciudad de Cochabamba el año 1950 a 1990, 40 años de estudio. Entonces las investigaciones históricas hacen esto, es decir, estudian el desarrollo de un fenómeno durante un periodo de tiempo en el cual se trata de develar el desarrollo, los cambios que ha sufrido ese fenómeno. Entonces, quiero ver yo el comportamiento del consumidor de chicha del año 1950 a 1990. Obviamente va a haber diferencias. El consumidor de chicha del año 1950 no va a ser igual al consumidor de chicha del año 1990. Pero este estudio es longitudinal, es un estudio de proceso, es un estudio de carácter más histórico. Y tenemos el estudio transversal, o que sería el estudio sincrónico. Aquí por lo general vemos el proceso, vemos el desarrollo. Más o menos la metáfora aquí es como si viéramos una película, ¿no? El desarrollo de una película, o sea, el inicio, el desarrollo, el fin. En cambio, el estudio transversal o sincrónico solamente estudia un periodo de tiempo en concreto, sin tener intervalos de tiempo a considerar en la investigación. Por decirles, solamente para la gestión 2021. Entonces, en esa gestión voy a levantar mis datos y para esa gestión va a ser mi estudio. Y ahí ya no voy a estudiar el proceso porque no voy a poder, los datos no me van a poder arrojar qué es lo que ha pasado en el proceso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar solamente la estructura o lo que llaman la situación nomás, el momento nomás, ¿sí?
es un estudio de momento. Esto es más o menos, la idea es como si, el estudio es como si hiciéramos, como si sacáramos una fotografía. ¿No ve? ¿Qué tipo de estudio sería este? ¿Transversal o longitudinal? Transversal dice. Claro, porque queremos conocer solamente los datos para incrementar las ventas durante esta gestión. ¿Que nos pueden servir para las gestiones posteriores? Sí, nos pueden servir, pero la base de datos la hemos obtenido en la gestión 2021. No estamos estudiando 5 años, ni 3 años, ni 4 años, solamente el año 2021 vamos a sacar los datos para poder diseñar esta propuesta y que sirva esa propuesta específicamente para ese año. Y ya lo siguiente, y esa propuesta puede tener una vigencia, no sé, de 4 o 5 años y ya después de eso habrá que hacer otro estudio, otra investigación. Entonces aquí nada más tienen que decir durante qué tipo de investigación va a ser. Si su investigación va a ser de carácter transversal, entonces qué año se va a estudiar y qué es lo que pretenden encontrar en esa investigación. Es un párrafo igual. O si va a ser longitudinal, entonces ahí también es importante que ustedes expliquen qué periodos de tiempo van a tomar en cuenta para su investigación y por qué van a tomar en cuenta esos periodos de tiempo y por qué no otros. O sea, todo debe ser argumentado para tomar una decisión metodológica. Se ubican en el tema de las delimitaciones, entonces, chicos, no es nada del otro mundo, ¿no ve? Sí, Listen, todo bien. Ya. Justificación. Esta parte es sumamente fácil. La justificación es bastante variable. Es diferente en función de los proyectos. O sea, no hay una sola justificación para todos los proyectos. Hay proyectos que, por ejemplo, pueden ser muy técnicos. Digamos, un sistema de costos. Entonces, para esos proyectos, tiene que haber justificación técnica administrativa. O, por ejemplo, para un proyecto que implique un manual de funciones, aunque ustedes no hacen manuales de funciones, ¿no? No hay administradores de empresa aquí. Pero en esos casos sí son técnicos. Pero si no es necesario, no lo consideran. Aquí sí ustedes tienen que elegir. Por lo general, tiene que haber una justificación académica, una justificación profesional, una justificación social y una justificación económica. Estos 4 tipos de justificaciones tendrían que estar desarrollados o desarrolladas en su perfil. La justificación técnica administrativa puede que no, a menos que haya un plan de negocios, y en el plan de negocios hay que hacer una propuesta técnica, ¿no? Ahí sí sería justificado poner una justificación técnica, valga la redundancia. Pero ¿qué ponemos en cada uno de estos puntos? Simplemente es un parrafito. ¿Por qué el trabajo que se desarrolla es importante académicamente? Aquí, justificación académica. Tengo que ver siempre mi problema en mi cabeza, toda la vida. Plan de marketing mix para incrementar las ventas de la broastería. ¿De qué manera los elementos de mi video? Muy bien. Por ejemplo, académicamente, este proyecto va a contribuir a generar conocimientos importantes para definir cómo se debe diseñar un plan de mix de marketing con base en sus componentes para incrementar las ventas adaptada a una broastería. Que bien puede ser adaptada, que bien puede ser esta información utilizada por otra broastería. Sí, puede ser utilizada por otra broastería. No hay ningún problema. Y peor si es de la zona, o sea, la información le va a servir. Entonces voy a generar un conocimiento, no solamente sobre el mercado, sobre la competencia, sobre el consumidor, sino sobre cómo generar o diseñar, perdón,
estrategias para incrementar ventas. Justificación profesional. ¿Por qué el trabajo que se desarrolla es importante que sea desarrollado por un profesional del área de su formación? ¿Por qué es importante que se desarrolle por un ingeniero comercial? Porque el ingeniero comercial tiene las bases teóricas, metodológicas y técnicas para poder intervenir en este tipo de problemáticas referidas a las bajas ventas, ¿no ve? ¿Por qué es importante socialmente? Porque a partir de mejorar el servicio, mejorar las ventas, vamos a satisfacer de mejor manera, más cabalmente, las necesidades de la sociedad, de los clientes, de los consumidores. Y justificación económica, porque bueno, el trabajo va no solamente a incrementar ventas, mejorar la situación de la empresa, va a dinamizar la economía local, regional, va a generar también fuentes de empleo para la gente. O sea, mil maneras de justificar. Y nos vamos a lo último, que se refiere a los objetivos. Básicamente, la pregunta se convierte en el objetivo general. Si la pregunta está bien formulada, entonces el objetivo general no va a ser un problema formular. ¿De qué manera los elementos del mix de marketing considerados dentro de un plan permitirán incrementar las ventas de la brostería El Pechugón en la gestión 2021? Simplemente yo convierto esto en un verbo infinitivo. Determinar los elementos del mix de marketing a considerar dentro de un plan para incrementar las ventas de la broastería El Pechugón en la gestión 2021. Y listo, ya está mi objetivo general. Otra forma de plantear esto también puede ser, retomando un poco el título, diseñar un plan de marketing mix para incrementar las ventas de la broastería El Pechugón en la gestión 2021. Estamos retomando un poco el título, pero no nos estamos saliendo de la pregunta ni del problema. Hemos planteado de otro modo. Ambas preguntas son absolutamente válidas, ¿sí? Ambas operativizan a que trabajemos en un plan de marketing mix para incrementar las ventas. Pero esta de aquí abajo está mucho más precisamente formulada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Este objetivo general, me voy a quedar con el segundo. Ese objetivo general lo tengo que convertir en objetivos específicos, es decir, tengo que descomponer el objetivo general en los objetivos específicos. Y tengo que utilizar verbos de menor jerarquía al verbo de mi objetivo general. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, el verbo diseñar aquí abajo, ya no puedo utilizar. Este verbo es el verbo global, que está englobando todo mi trabajo de investigación y mi objetivo general. Pues tengo que buscar verbos de menor jerarquía. Por ejemplo, si voy a hacer un plan de marketing mix para incrementar las ventas de la broastería, ¿qué es lo primero que tengo que saber? A ver, chicos. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? ¿Quién me dice? Los elementos del mix. ¿Qué tengo que saber en primer lugar? ¿Cuál es el problema, Alice? Tal vez. Ya hemos identificado un problema, pero tiene que ver con el problema. Investiga la competencia, Alicia. No, eso es en el otro objetivo, en el segundo. La broestería. Tengo que conocer, pues, cuál es la situación actual de la broastería.
Tengo que saber cuál es su estructura organizacional, cuánto personal tiene, cómo producen, quiénes son sus proveedores. Tengo que hacer un análisis interno, güey, y externo. En realidad, podría ser eso. Análisis, analizar, o también así, realizar el análisis interno y externo del estado de situación actual de la brostería del Pechugón. ¿Listo? Entonces, con eso voy a saber, voy a tener un diagnóstico. Después, realizar o investigar el mercado y el comportamiento del consumidor. Ya lo voy a resumir, ¿no? Hay que formularlo biencito, son bien específicos, ¿no? Pero lo voy a resumir porque ya se nos va a caer la grabación de Zoom. Posteriormente puede ser identificar las estrategias de marketing mix para el diseño de la propuesta y establecer las bases de la propuesta. Listo. En términos generales podríamos dejarlo ahí, pero obviamente hay que desarrollar estos objetivos específicos, ¿sí? No dejarlos así simplemente como enunciados, cortitos, sino como el primer objetivo, ¿no ves? Específico, y toditos se descomponen de este objetivo general. Hay cosas que no dice el objetivo general, como por ejemplo hacer el análisis interno y externo, pero eso es algo que se sobreentiende que tiene que haber para que podamos hacer un plan de marketing mix. Ya se va a ir. Ya se nos va a ir la grabación, chicos. Quedamos en eso. Sobre los enfoques de investigación les mando unos videitos resumen para que los vean, ¿ya? 3, 2. Está bien, Lice. Listo, nos vemos. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego, Lice. Buenas noches. Hola, Lice. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Que les vaya bien. Nos vemos. Hasta el siguiente.